Bienvenida a todas y a todos a la 15ª edición de la Ciudad de Indicas del Consell de Juventud de Valencia. Espero que estéis pasando una buena mañana, que estéis a gustos en vuestros espacios y con vuestros respectivos vecinos. Espero que no os hagáis competencia desleal entre vosotros para llevaros a los jóvenes y que paséis un buen día aquí todos juntos y en comunidad. La verdad es que los días de Fira son un motivo de festividad y alegría, ya que nos encontramos todos, pasamos el día juntos y conocemos a mucha gente que, al igual que nosotros, y gente deseada a participar en nuestras entidades. Este año la Fira sí cabe es más especial, puesto que celebramos el 30 aniversario del Consejo. La verdad es que si uno echa la vista atrás, 30 años son muchos años. Nada queda ya de esas primeras dudas, de la inquietud y la alegría que despertaba el sentir que por primera vez desde hacía mucho tiempo atrás se nos reconocía a todos el derecho de asociación, como un derecho fundamental y por tanto intocable. 30 años han pasado ya desde que nació este Consejo, como un cauce de participación libre y eficaz para los jóvenes en el desarrollo político, cultural y económico de esta ciudad. Mucho tiempo ha pasado, durante el cual, gracias al trabajo, esfuerzo y voluntarismo de muchas personas, hemos conseguido el resultado de lo que vemos hoy. Un consejo que puede sentirse orgulloso de vertebrar un tejido asociativo tan amplio y tan rico como el que vemos hoy. No obstante, sí que es cierto que mucho han cambiado las cosas desde los comienzos. Hoy en día podemos ir a nuestros mayores quejarse de que nuestra generación dista mucho en compromiso, preocupación y movilización social a la suya. Muchos hablan de una crisis de participación juvenil. Pues bien, nosotros les decimos que se equivocan. Todos los que estamos aquí hoy trabajamos fuerte y duro por promover la participación juvenil. Si no nos ven, no es culpa nuestra, es culpa de las administraciones públicas. Y es que merece la pena que las administraciones, hagan una reflexión sobre si de verdad están cumpliendo con sus obligaciones. Está bien, tenemos evidentemente reconocido nuestro derecho al asociacionismo del artículo 22 de la Constitución Española, pero ¿qué ocurre con el 48? ¿Pueden las administraciones decir sin ningún tipo de complejos que cumple con la obligación de promover la participación juvenil? Las entidades contamos cada vez con menos recursos para desarrollar adecuadamente nuestra actividad. La crisis ha caído sobre nuestro presente y ha condicionado nuestro futuro. Los recortes de convenios, subvenciones y ayudas a asociaciones juveniles y convenios y a consejos, están a la orden del día. Cada vez se necesita más voluntarismo y compromiso para construir la juventud participativa que necesita esta sociedad, porque cada vez estamos más solos y contamos con menos apoyo. Una vez oí a un político decir que en épocas de crisis no se le ocurrió una partida mejor que recortar que la de la participación juvenil, porque no aportaba nada productivo a la sociedad. Yo le digo que se equivoca. La sociedad necesita una juventud crítica y participativa, capaz de intervenir activamente como ciudadanos de pleno derecho que son en la construcción de una sociedad mejor y especialmente en la elaboración y puesta en marcha de las políticas que nos afectan como jóvenes, porque el sistema necesita nuestras ideas, nuestras iniciativas y nuestras opiniones. Y es que la sociedad no puede permitirse el lujo de que una generación no participe ni se involucre en la vida de su sociedad, porque el coste de la apatía y la pasividad es el coste de todo lo nuevo que aportaríamos al mundo. Y eso no solo lo perderíamos los jóvenes como individuos, sino el mundo entero como renovación. Cuando una generación no aporta ideas, todo el mundo se está muriendo de alguna manera, se está envejeciendo. Por tanto, tenemos claro los jóvenes que el futuro es nuestro, pero el presente, el día a día en el que vivimos, también nos pertenece. Y creemos que los jóvenes tenemos que ser parte activa de este presente que también queremos y debemos ser protagonistas. Para finalizar, y como no podía ser de otra manera, queremos agradecer la participación de las entidades en esta actividad. Sin vuestro trabajo y cooperación, todo esto no sería posible. Os deseo como recompensa a todo este día de esfuerzo que conseguís atraer a muchos jóvenes a vuestras entidades. Muchas gracias y hasta el año que viene.